Bienvenidos todos y todas a este De Abajo para Arriba con Giancarlo Torres, donde tratamos temas de interés nacional e internacional. En el programa de hoy trataremos el asunto del poder moral. ¿Qué es el poder moral? ¿Qué tiene que ver Bolívar con el poder moral? ¿Dónde se consigue la propuesta del poder moral? Para ello estudiaremos el libro de mi autoría, El poder moral, una reinterpretación a 200 años de Angostura, que pueden conseguirlo en la página web www.memoriasdeoliari.com y también lo podrán conseguir en la descripción de este programa, donde lo colgaremos especialmente para ti. Recuerda seguirnos en nuestro canal YouTube De Abajo para Arriba TV. Haz tus comentarios, pulgar arriba, y recuerda seguirnos también por nuestra página de Instagram deabajoparriba.be. Acompáñame de abajo para arriba con Giancarlo Torres. Ustedes se preguntarán por qué un teólogo hace un libro sobre el poder moral bolivariano. E inmediatamente me vienen dos respuestas. Una, por el tema moral, por el tema objeto del libro, que precisamente es el asunto moral en la sociedad actual. Y segundo, por la conexión metodológica para comprender un texto. Entonces quiero comenzar inmediatamente por aquí. El texto del poder moral bolivariano, que es una propuesta que Bolívar plantea en 1819 al Congreso de Angostura, se encuentra precisamente en el discurso que Bolívar pronuncia ante el Congreso de Angostura de 1819. Fundamentalmente en ese discurso se consigue la propuesta del poder moral. Ahora bien, esa propuesta es precisamente una propuesta que él plantea además dentro de la propuesta de constitución que Simón Bolívar le plantea al Congreso de Angostura para sustituir la Constitución ya existente en 1811. Entonces, el poder moral es una propuesta bolivariana que vamos a conseguir en el discurso al Congreso de Angostura y en la Constitución que acompaña a ese discurso, que precisamente es la exposición de motivos de esa Constitución bolivariana. Ahora bien, ¿por qué un teólogo entonces realiza este programa y además este libro del cual les acabo de hablar? Todo texto tiene que ser estudiado como un texto, y para estudiar un texto hay que estudiarlo con las connotaciones y con la maestría que requiere que se estudie un texto. No es igual estudiar un producto de grabación, una grabación, un programa de televisión, que estudiar un texto escrito, como tampoco es igual estudiar un símbolo. Por lo tanto, un texto escrito requiere sus técnicas, requiere su estrategia para ser estudiado. El programa anterior sobre la primera comunidad de Jerusalén, sobre el origen de la iglesia, estudiamos un texto bíblico como un texto. Y para ello, por supuesto, se aplicaron las técnicas textuales del estudio de un texto bíblico. En esta ocasión, yo, usando las mismas técnicas, usando la misma metodología, pero adaptándola a un texto histórico, decidí estudiar el texto de Bolívar que habla sobre el poder moral. Cuando se estudia un texto bíblico, se tiene que estudiar como un texto escrito, se tiene que estudiar su dimensión literaria, textual, su contexto literario, el origen del texto, el siglo en el que fue escrito el texto, pero además los significados de ese texto para la comunidad que fue escrita ese texto bíblico. Lo mismo tiene que hacerse cuando se estudia un texto, en este caso, de Simón Bolívar. No es un texto del primer siglo, como lo era el texto de Hechos de los Apóstoles. Esta vez se trata de un texto del siglo XIX, no inspirado, sino un texto histórico, político, escrito por Simón Bolívar. Sin embargo, ambos textos, tanto el teológico como el histórico, tienen una similitud, y es que es un texto escrito y como tal debe ser estudiado. En ese sentido,
el texto de Simón Bolívar, donde plantea la propuesta del poder moral, se recoge dentro de ese discurso de Angostura. Allí Bolívar dedica unas 2 páginas manuscritas a la propuesta del poder moral. Y es allí donde él plantea las motivaciones por las cuales escribe ese texto. Y en la Constitución de 1819, planteada por Bolívar, también se recoge ya el articulado específico de cómo él plantea, organiza y define ese poder moral. En ese sentido, hace poco tiempo, en 1945, Mario Briceño Iragorri, individuo de número de la Academia Nacional de la Historia Venezolana, planteó la posibilidad de estudiar el texto de Simón Bolívar del poder moral a partir de 4 columnas. Es decir, existen 2 manuscritos donde Bolívar escribió de puño y letra, junto con su amanuense, el texto del poder moral. Pero también existen 2 versiones impresas, la versión del Correo del Orinoco y la versión del folleto bogotano. En esos 2 manuscritos de Bolívar y en esas 2 versiones impresas, Mario Briceño Iragorri planteaba estudiar el poder moral. Y es más, todo el discurso de Angostura, comparar columna a columna cuál fue la evolución de ese texto. Sin embargo, algo sucedió, pues ese texto nunca fue publicado. Continuamos hablando del poder moral en De Abajo para Arriba. Les comentaba que en 1945 Mario Briceño Iragorri había planteado la posibilidad de estudiar la evolución del texto del poder moral, pero más ampliamente del discurso de Angostura de Bolívar, a partir de los 2 testimonios existentes manuscritos y los 2 testimonios existentes impresos. Curiosamente, entonces, ese trabajo nunca se publicó. Posteriormente, en 1975, Pedro Grases, otro gran estudioso de Simón Bolívar, tras los hallazgos de haberse descubierto y de haber recibido Venezuela el discurso original manuscrito pronunciado por Simón Bolívar en Angostura en 1819, plantea retomar el trabajo inacabado por Mario Briceño Iragorri, pero esta vez anexando un 5º elemento. No solamente los 2 manuscritos de Bolívar, donde escribe el poder moral, y las 2 versiones impresas posteriores al discurso, sino también que había que incluir el discurso original del poder moral, esta vez ya en manos de las instituciones venezolanas. Ese proyecto tampoco ha sido realizado. En esa línea, yo he decidido incluirme como investigador de ese discurso. Y por primera vez en la historiografía de los trabajos realizados para Bolívar y por Bolívar, se ha desarrollado un libro para estudiar el poder moral desde el punto de vista textual. Es decir, este libro del que yo les he hablado es la primera vez que contiene la evolución de todos los manuscritos hechos por Bolívar, del discurso original del poder moral y también de las versiones impresas. Por lo tanto, es la primera vez que se estudia de manera completa la evolución de lo que Bolívar realmente quiso decir, qué dijo y qué se imprimió. Pues desde el primer manuscrito hasta la última versión impresa, Bolívar, de su mano, de su puño y letra, hizo correcciones muy importantes a propósito del poder moral. En ese sentido, decidí colmar un vacío que realmente nuestra historiografía y nuestra investigación venezolana le debía a Simón Bolívar: estudiar el poder moral a partir de todos los testimonios escritos y textuales que existen para ello. Llega el momento entonces de preguntarnos qué es el poder moral, qué quería plantear Bolívar con ese poder moral.
Venezuela en 1819 se encontraba sumida en una guerra. Las instituciones, por supuesto, apenas nacientes, como lo era el propio Congreso Constituyente de Angostura, se ven la necesidad de reconstruir el país desde el punto de vista institucional, de fundar realmente la Segunda República. Era una república todavía en construcción y había que cimentar las instituciones para el momento. La sociedad completamente destruida por la guerra, la situación social, por supuesto, completamente corrompida por las situaciones que puede generar, lógicamente, un conflicto militar, en este caso entre nosotros los venezolanos y los españoles en ese momento, lo que supone además la exclusión del venezolano como parte fundamental de una nación que no participaba en la construcción de su propio país. Todos esos problemas había que atenderlos y realmente la estructura, la arquitectura que existía para la época, para fundar una sociedad, para fundar un Estado, según Bolívar, no era suficiente. Bolívar pensaba que estructurar un Estado, estructurar un país a partir del poder ejecutivo, legislativo y judicial, como se hizo en Francia, como se hizo en Estados Unidos, como era la propuesta republicana del siglo XIX para la época, producto de la Ilustración, de la Revolución Francesa y de la Revolución Norteamericana, no era suficiente para la realidad venezolana. Venezuela venía de una situación diferente a la que la consiguieron los patriotas en Estados Unidos cuando fundaron la actual República Estadounidense. También era una situación diferente a la que consiguieron en Francia cuando surge la Revolución Francesa. Venezuela era otra situación. Y Bolívar considera que hay que incluir un cuarto poder, y es precisamente el poder moral. Un poder moral construido con una Cámara de Educación y una Cámara de Moral. Una Cámara de Educación que tenía que regir el destino de la educación venezolana, construir escuelas, preparar a los maestros, preparar a los directores, preparar a la familia, preparar al Estado y construir el andamiaje fundamental para levantar un país que estaba en ruinas y llevarlo hacia un país no solamente destinado a la lucha militar, sino también que se construya y se levante sobre la virtud ciudadana. Y una Cámara de Moral que precisamente se encargaría también de esa conducción moral de la sociedad para regir los destinos de las virtudes y del espíritu público de toda la República. Seguimos conversando sobre el poder moral bolivariano y les comentaba entonces que el poder moral era un areópago, una institución compuesta de dos cámaras, de la Cámara de Educación y de la Cámara de Moral. Y fíjense cómo Bolívar comprendía y planteaba la importancia del poder moral. Bolívar dice en el artículo 14 del poder moral qué sucedía con un funcionario público del Estado si era sorprendido o simplemente si faltaba a sus obligaciones y debía ser destituido. Y dice el artículo 14, cuando el areópago destituyere a alguno de sus miembros, se vestirá de luto por 3 días, y el asiento que ocupaba el destituido permanecerá 50 años cubierto de un paño negro, con su nombre escrito en grandes caracteres blancos. Imagínense ustedes la importancia que le daba Bolívar al poder moral, a la vigilancia del poder moral y al rol institucional del poder moral dentro de la configuración de la lucha contra la corrupción en ese momento en el país, de la lucha contra la negligencia, de la lucha contra las faltas públicas de sus funcionarios en el deber de sus funciones. Ahora, podemos preguntarnos, ¿qué pasó con ese poder moral? ¿Dónde está hoy el poder moral?
La propuesta de poder moral bolivariana no fue aceptada en ese momento por el Congreso de Angostura de 1819. Y esa propuesta vagó por 180 años. Hubo por allí uno que otro intento de recuperar esa propuesta, pero no terminó nunca en nada. Fue hasta 1999, con la Constituyente de 1999, que se recupera el poder moral y esa propuesta bolivariana de instaurar un poder moral en Venezuela. Y hoy el poder moral en Venezuela existe. Es un poder, es el cuarto poder, si se quiere, de nuestra Constitución actual, que junto con el poder electoral conforman ese andamiaje de los poderes públicos del Estado. Es decir, Venezuela cuenta con el poder legislativo, ejecutivo, judicial, pero además con el poder moral, inspirado en el poder moral bolivariano, y el poder electoral. El poder moral hoy lo conforma el Fiscal General de la República, la Fiscalía General de la República, la Contraloría General de la República y también el Defensor del Pueblo. Esas tres instituciones están regidas por el Consejo Moral Republicano. Ahora bien, tanto la Fiscalía como la Contraloría y la Defensoría del Pueblo conforman lo que para Bolívar sería en su propuesta la Cámara de Moral. Pero ¿qué sucedió con la Cámara de Educación Bolivariana? En nuestra actual Constitución, el tema de la educación no está anclado al poder moral, sino al poder ejecutivo. Bolívar nunca lo quiso así. Sin embargo, así sucedió en el transcurso de nuestra historia republicana. El tema de la educación está anclado al Ministerio de Educación, que depende del Poder Ejecutivo. Entonces, es importante que nosotros, hoy en Venezuela, recuperemos el verdadero espíritu del poder moral bolivariano. Y para eso, en mi libro que escribí y que les dejo, por supuesto, para todos los que siguen este programa, se los dejo gratis y como obsequio en nuestra página y en nuestras direcciones de Instagram. Allí yo hago un planteamiento de reforma de nuestra Constitución, de reforma constitucional, de reforma de la letra constitucional para un planteamiento de una nueva institución moral que hace falta sin duda en nuestra nación venezolana. Allí yo planteo concretamente que se erija una Junta de Educación Nacional inspirada en la verdadera intención bolivariana, un órgano que sea una Junta de Educación Nacional, un órgano consultivo, un órgano deliberativo, un órgano popular que, inspirado en las intenciones de Bolívar, rija la verdadera educación del país, que se dedique a la reflexión de la educación que necesita Venezuela, porque Venezuela necesita que se reflexione sobre qué modelo de educación necesita el país. No podemos seguir pensando únicamente como país, ni podemos seguir imaginándonos un país que dependa o no del petróleo, cuyas preguntas sean únicamente lo productivo desde el punto de vista económico, financiero. Necesitamos también pensar un país, imaginarnos un país a 20 años a futuro a partir de la educación. Así lo hizo Bolívar, así se construye un país y así se levanta un país. Por lo tanto, propongo una Junta de Educación Nacional compuesta por magistrados, para retomar la palabra magíster, que significa maestros, donde haya representación no solamente de los diferentes estados, sino también de los padres y madres de familia, de los maestros, de los profesores y profesoras, de los jubilados, de los pensionados, de las comunidades indígenas, de los empresarios de la educación, de todas aquellas personas que forman parte del proceso educativo y que realmente se componga y se cree un órgano nacional que se dedique a pensar la educación, compuesto por 5 cámaras dedicadas únicamente como salas a la educación primaria, a la educación secundaria, a la educación universitaria, a la modernización de la educación que tanta falta hace en este momento de la pandemia, pero además también de la promoción de nuestros valores
patrios y democráticos. Hoy el país se pregunta, ¿voto o no voto? El voto es un valor democrático. El país hoy, después de tantas décadas que ejerce el voto, no debería estar pensando si se vota o no se vota. Debería ser ya un valor consolidado, el valor del voto como un elemento democrático. El poder moral debería ser el órgano y el principal órgano promotor de estos valores. Por eso, una junta como la que propongo debería estar dedicada todos los días del año, desde la arquitectura del Estado, a pensar las estrategias de la educación nacional, a pensar las estrategias de la modernización de la educación del país, pero también a pensar las grandes estrategias de la promoción de los valores democráticos y de los valores humanos y sociales que requiere nuestro país. Simón Bolívar, navegando las aguas del Orinoco y escribiendo y corrigiendo el discurso de Angostura de 1819, una obra del artista pintor verde realizada en el 2019, justo en el bicentenario de ese discurso. Un texto, sin duda, que recoge el poder moral, un poder moral propuesto en 1819, recuperado por Venezuela en 1999, 180 años después, y hoy vigente en nuestra Constitución venezolana. El poder moral es una idea bolivariana como las que nunca han existido en la historia de nuestras ideas políticas venezolanas. Una idea novedosa, no solamente para Venezuela, sino para la institucionalidad de un Estado a nivel universal. Es un orgullo poder saber que un venezolano, que Simón Bolívar, hizo una contribución a la teoría política universal a partir del poder moral. Hoy, Venezuela, viviendo lo que vive, necesita cada vez más la institucionalidad y reforzar el poder moral como una institución sólida que conduzca al país a una regeneración, a una recuperación, a un resurgimiento de las instituciones políticas y de las instituciones sociales. Venezuela hoy requiere que el poder moral se revise, que el poder moral se reescriba, y se requiere hoy más que nunca valentía, fuerza y dignidad venezolana para que a partir de la educación nacional y a partir de nuestro país podamos soñar un país mejor, un país más próspero y un país donde la dignidad del ser humano y donde la dignidad del ciudadano venezolano sea el centro de todo el Estado. Así lo pensó Bolívar y así lo necesita hoy Venezuela.